Gracias, Eli. Antes que todo, agradecer a Roraimax y a Elizabeth, que la conozco de hace un par de años ya, más de un par de años, yo creo, a esta altura, por la invitación a este conversatorio. La idea, chicos, es que de alguna manera el poner ciertos conceptos sobre la mesa. Me gustaría y nos gustaría con él y también escucharlos a ustedes, sus opiniones, sus vivencias en ciertos momentos de la presentación, porque yo creo que cada una de nuestras historias es una historia, es un mundo, cómo lo enfrentamos y es de utilidad para todos. Como bien dijo Eli, no es una clase ni nada por el estilo de outplacement o de algo parecido. Básicamente son reflexiones de la vida laboral, algunas personales, algunas de personas que conozco, en empresas medianas, chicas, multinacionales, no multinacionales, alguna experiencia también extraída de un par de artículos que nos llegaron con él y en el último momento y invitarlos a reflexionar, ¿ah? Y ser al menos conscientes de ciertas cosas que muchas veces por el día a día no somos conscientes que están ocurriendo. Y entrando ya en materia, he dividido más o menos esta reunión o este conservatorio en tres grandes puntos. No vamos a hablar nada de tecnología, a pesar de que la tecnología es uno de los grandes drivers del cambio del mercado laboral, como bien decía Elizabeth, pero no vamos a entrar en términos técnicos de tecnología. Pero básicamente hacerlos en una primera instancia, reflexionar sobre los cambios que han pasado en el último tiempo, que no han sido menores. Muchas veces cuando estamos imbuidos en los cambios, no nos damos cuenta de las cosas que están cambiando hasta que miramos hacia atrás y decimos chuta o pucha, como dicen acá en Chile, ¿cierto? El, las cosas que nos han pasado. En una segunda instancia, no derribar algunos mitos, sino plantear ciertas disrupciones o ciertos quiebres de por qué ocurren las desvinculaciones. Y en una tercera instancia, dado los cambios del entorno, dado cómo las empresas se manejan, desde empresas chicas hasta desde empresas familiares, hasta multinacionales, ¿qué sí está en nuestro control como para que nos encuentre mejor preparados para una potencial desvinculación, mejor preparados para desvincular? Y que convertir este evento que muchas veces es traumático. De hecho, el evento de la desvinculación está dentro de los eventos más traumáticos que puede pasar la persona por estudios que no tengo las cifras exactas, pero está junto con los divorcios, junto con los duelos, junto con los cambios de casa, aunque se rían, ¿ah? Pero es uno de los eventos traumantes o estresantes que puede pasar un ser humano. Por favor, siéntanse libres de interrumpir o colocar preguntas en el chat y ahí, Eli, tú nos haces la pausa para responderla. Dale. No sé si Jorge o María Paz saben en qué categoría quizás está el tema de la desvinculación en este dolor que puede sufrir la gente, por ejemplo. Sí, efectivamente. Un segundito. No te preocupes. Sí, ahí sí, perfecto. Hola, muy buenas tardes. Primero agradecer por la invitación a Elizabeth, que es del equipo que estamos trabajando en salud mental, ¿ya? Mauricio y el resto de la concurrencia, un enorme saludo. Es un tema, cuando Elizabeth nos hace esta invitación a María Paz y a mí, la verdad es que no dudamos con María Paz en aceptarla porque, porque es muy convergente en el ámbito de la psicología y el bienestar, ¿no es cierto? Y particularmente en los modelos de salud mental desde la parte diagnóstica, digamos, como cuando se habla perfectamente, Mauricio, es un evento traumático. Es un evento traumático, efectivamente. Yo lo viví, ¿no es cierto? Y tiene es una cascada que nos va a pegar toda la vida, de alguna forma, con heridas surcidas o no, pero van a estar ahí. Y somos eso de alguna forma, eso nos marca. Y segundo, que también hay desde la salud mental y desde particularmente de la teoría cognitiva, digamos, ¿no es cierto?
hay herramientas de sanación, por decirlo de una forma, para procesar estos traumas y salir victorioso y salir resiliente al otro lado del, digamos, del vacío que se produce y salir fortalecido acá. Así es que hay tremendas oportunidades. Me gusta el tema, me encanta. Eso. Gracias, Jorge. Yo creo que súper potente reflexión. El let's go, como dicen los americanos, ¿cierto? Y empecemos con ciertas cosas. Agradecería un montón de corazón las personas que puedan encender la cámara, porque siempre es bueno esta comunicación cara a cara. Así me pueden hacer gestos también, así con el dedo hacia abajo si no les gusta, así el dedo hacia arriba si les gusta. Y hay mayor interactividad. La primera gran reflexión, chicos, tiene que ver con ponernos a pensar qué es lo que nos ha pasado en el último tiempo. Hay varios clichés que están en todas las revistas de gestión, en todos los cursos de management, como que lo único constante es el cambio, y etcétera, etcétera. Eso lo van a encontrar en cualquier curso diplomado que tenga que ver con este tipo de cosas. Pero nos pasó algo que puede que nunca más ocurra, y creo que marcó muchísimo el cómo las empresas gestionan las personas y que también marcó muchísimo cómo nos evalúan y las políticas de contrataciones, el mercado laboral en general, que fue la pandemia. Los que vivieron la pandemia, obviamente hay casos que tienen que ver con pérdidas humanas. Todos conocemos, yo creo, a alguien, incluso en nuestras familias, que perdimos seres queridos, amigos en el tema de la pandemia, lo cual fue muy doloroso y ya marca un cambio de cómo enfrentarse a este tipo de cosas, pero cambió el mercado laboral por completo. Y ocurrieron cosas que es súper bueno que tengamos esas distinciones, porque si las enlazamos con las contrataciones, las desvinculaciones, van a encontrar una cierta correlación. Cuando hablamos de la pandemia, aceleró lo tan comentado que fue la transformación digital. La transformación digital ha venido de alguna manera con cambios de nombre, reingeniería de procesos, pues, en los años 80, no sé si me falla la memoria, y un montón de oleadas que reinventaban la empresa, que son muy parecidos a lo que actualmente se entiende por transformación digital y que ya venía un par de años antes de la pandemia, pero la pandemia lo cambió todo. Se crearon nuevos productos. O sea, el tema de la venta presencial obviamente desapareció y la venta remota era la línea de productos que daba rentabilidad a las empresas. Y surgieron empresas que explotaron como un mercado libre, ¿cierto? Y otras como los retail tradicionales que bajaron su valor de marca de mercado. Y hay casos estudiados en los diarios, ¿cierto? De retail que perdieron muchos ¿Explotó? millones de dólares de valoración bursátil. Se crearon nuevas áreas, se crearon nuevos cargos. Empezaron a haber líderes de productos, product manager, líderes de células ágiles y una serie de cargos que no teníamos idea de qué hacían, cuál era su definición. Veíamos que se creaban espacios abiertos con muchos colores, donde con muchas áreas de esparcimiento, mezclas de nuevas generaciones muy jóvenes con generaciones con mayor edad, con preparaciones distintas, se mezclaron técnicos con comerciales, con sociólogos, con diseñadores de nuevas interfaces de productos, porque todos los productos se consumían a través de la web, por lo tanto, el tema del teléfono, del computador y del mundo de las interfaces surgió un auge que hasta el día de hoy se mantiene. Pero creo que fuera de estos cambios que pueden ser tecnológicos, yo dije que no iba a hablar de tecnología, pero creo que esa va a ser mi última intervención del punto de vista tecnológico, cambió la velocidad de las cosas. Y la velocidad no solamente de entrega de productos, todos compramos por internet en la pandemia por razones obvias, y eso eran pedidos que yo los requiero hoy, los requiero mañana. La inmediatez llegó para quedarse, a mi juicio, y no es solamente la inmediatez de la llegada de un producto, es la inmediatez de la creación del producto.
y es la inmediatez de la contratación de nuevas personas para armar el producto. Y así como nos apuramos en crear nuevas áreas, en crear nuevos cargos, en contratar rápidamente. El Mercado Libre es el caso, ¿cierto?, emblemático de creación de nuevos empleos, etcétera, etcétera. Con la misma velocidad que contratamos, créanme, con la misma velocidad se desvinculan. La inmediatez no llegó solamente en la creación y entrega y delivery de productos, también llegó en la creación y de creación de áreas, cargos y empleos, sino también llegó en la destrucción, creación, descreación, no sé cómo se puede llamar, ¿cierto? También de cargos y de las potenciales vinculaciones. ¿Qué produjo esta inmediatez, estas nuevas velocidades? Obviamente nuevos desafíos del vaso medio lleno, pero también un sinnúmero de incertezas. Ya todas las empresas que llevaban muchos años, ahora vivieron una mini regulación, se achicaron, la parte física, arrendaron las oficinas y ahora todo es remoto, cambiaron la forma de relacionarnos. Y eso yo creo que muy pocas personas, salvo las que se dedican a esto y las que de repente me incluyo, pasaron por procesos de desvinculación y de alguna manera tratamos de racionalizar lo que nos pasó. Como bien dice Jorge, en algún momento se vive como el ciclo del duelo, ¿cierto? Esto es como un duelo en el cual hay una negación, aceptación, rabia, tristeza, etcétera, pero en algún momento hay que racionalizar lo que pasó. Definitivamente se crearon nuevas competencias para las profesionales, nuevas herramientas que tienen que desarrollar y efectivamente una nueva forma de moverse en las empresas. Y también yo Eh, creo que, por ejemplo, allí, Mauricio, claro, está todo lo que pasó en pandemia en el sentido de los que desvincularon, ¿no? Así como probablemente todos nosotros conozcamos a alguien que tuvo algún familiar que perdió o amigo que perdió con la pandemia, también tenemos personas que desvincularon o que se quedaron sin trabajo y así. Pero también está la otra cara de los que desvincularon. Yo, por ejemplo, a mí me tocó desvincular personas de forma online y escuchar la persona llorar o la familia diciendo cosas. Entonces son las estrategias, y lo que uno necesita también como líder para pararse y decir, este es mi compromiso. Y yo también como acompaño a esa persona y me hago fuerte en este proceso, porque cuando asumí el cargo sabía que algo así podía pasar, ¿no? Oye, por acá está Susan, levanta la mano. Susan, habla. No, no hay problema. ¿Quién más levantó la mano? sí, Dale. por supuesto, sí. Oye, también es súper importante, Susan tiene una super experiencia. perdón, no te entendí, Eli, disculpa. Dale, que tienes una super experiencia por allí. Y mira, yo administro salud, yo trabajo en el área de salud y si bien a nosotros nos ocurrió algo muy distinto a lo que está hablando Mauricio, a nosotros nos pasó que en el periodo de pandemia tuvimos mucha gente que contratamos y las carreras se llenaron de profesionales. Y hoy estamos con un exceso de profesionales, los cuales tenemos que estar desvinculando y los cuales están quedando sin campo laboral, porque hoy día tú levantas una piedra y encuentras kinesiólogos, enfermeras y todos trabajando de TENS. Entonces, si bien el mundo empresarial para el retail, el comercio, etcétera, etcétera, se ha visto afectado por todo lo que es las tecnologías, en otros tipos de áreas, como áreas de servicios, principalmente en salud, se ha visto afectado netamente porque las realidades cambiaron, la gente armó una expectativa y esa expectativa hoy no la cumplen y no se tiene cómo cumplir porque no hay campo.
Y ahí es donde entra el tema del cuestionamiento de cada uno de los colaboradores, del por qué estudié tal cosa y por qué estoy entrando a esto, la vocación, y más encima le cruzamos el tema de que se sienten la jefatura. A mí me toca un rol de jefatura, además sumamente ingrato, porque tú sabes todo lo que tiene atrás la persona. Entonces, súper interesante el tema, y creo que en general el tema de la desvinculación va por hartas aristas, y además por una sobrepoblación de distintas carreras que hoy día al final están repletando muchos empleos y nos están llevando a que la mano de obra sea más barata y tener que reducir costos y tener que achicar o aplanar organizaciones. Ahí quiere comentar algo. Sí, gracias. Bueno, ahora ya me uno en definitiva, Mauri y Eli. Mira, este es un tema tan delicado y tan lindo a la vez, que nos pone un desafío. Yo no sé, las personas que están acá, si son todos líderes, si están desde la independencia, no lo sé, pero en lo personal me ha tocado desvincular y ser desvinculada, sobre todo en el último tiempo. Para mí la pandemia fue una ronda de desvinculaciones, que a mí me desvincularan, y ahora de hecho estoy a punto de ser desvinculada y yo lo sé, ¿ya? Entonces, si yo pudiera dar una mirada del proceso de todo lo que me ha tocado vivir como desvinculadora y como desvinculada, partir por la mirada del líder. Creo que, como decía él recién, cuando tomamos un rol de líder sabemos y tenemos que estar preparados para que esto ocurra. Lo importante es que cuando llegue ese minuto, la persona que tengamos que desvincular, hayamos hecho un trabajo que viene desde el coaching, un trabajo de empatía, de desarrollo profesional, de ver a esa persona como un colaborador y como un ser humano, de conocerlo, de involucrarse hasta el punto, obviamente, donde uno debe involucrarse con un colaborador, de hacerlo sentir útil, de hacerlo sentir validado, de hacer sentir que su trabajo es importante para la empresa. Y créanme que cuando se trabaja de esa manera con los integrantes del equipo, cuando llega el minuto de desvincular, las personas se van con pena porque obviamente quedan sin trabajo, pero se van también agradecidas. Y eso es tan importante para la persona que se va como para el que se queda, porque el líder queda muy tranquilo en el sentido de que fue una tarea difícil, pero que también hiciste sentir a esa persona súper valiosa y seguir acompañando después. Es súper frío cuando la persona se va, te despides, gracias por todo y nunca más te relacionaste con ella. Pero permitir ese duelo y después de unos días seguir preguntando, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Te puedo ayudar? ¿Me pusiste como referencia en tu currículum? Que esa persona sepa que no fue un número más. Ese trabajo es súper satisfactorio, es doloroso, pero también muy satisfactorio, y las personas lo agradecen y se van menos apenadas y acongojadas cuando son tratados de esa manera. Y por otra parte, del que fue desvinculado, también hablo por mí, tomarlo como una oportunidad, como un quiebre importante en la vida, porque no es fácil quedarse sin trabajo cuando uno trabaja, porque en realidad necesita sobrevivir económicamente, verlo como una oportunidad y soltar lo que ya no es, lo que ya no fue. Tomar la experiencia vivida, tomar el aprendizaje vivido, cambiar el observador, ya no como la tragedia de la desvinculación, sino que como una oportunidad para emprender nuevos rumbos. Soltar para mí es la palabra. Soltar y dejar que tu experiencia, dejar que lo aprendido tome su curso. Lo digo con toda la humildad del mundo,
porque me ha tocado los dos lados y este grupo veo que, mira, son 26 personas, no sé cuántos líderes habrán acá, como les decía, Sí. pero es interesante. Para mí ha sido muy enriquecedor verlo de otra forma. Eso es. Gracias. Gracias, Ivette. Y justo nos diste pie, Eli. Yo haría las encuestas, si las podemos lanzar, Eli, para ver. conocer un poco a la audiencia y efectivamente qué vivencias han tenido. Y ahí me cuelgo de la Eli para ir al siguiente bloque. De la Ivette, perdón. Ya, yo claro que estoy aprendiendo a hacer Mentimeter, porque es la primera vez que lo hago. Así que si algo sale mal, no pasa nada, porque estoy aprendiendo a hacer los Mentimeter. Así que ahí me cuentan si lo pueden ver o no, si les aparece para votar. Sí, se ve, Por se ve. favor. Bueno, alguien votó, así que ya, listo. Ya no Mauricio me va a desvincular. Aprovecho Mentimeter. A ver, acá tenemos. ¿Alguna vez has sido vinculado? Anita tiene la mano levantada. ¿Qué pasó, Ana? Estás en mute. Ana está en mute. A ver, Ana, si te ayudo acá. A ver, Estoy si como aquí tú. también. Ahí está, Ana. Vine y pulsé un botón y se me salió la manita. Ya. Ah, no te preocupes. Ya, a ver. Entonces, por acá tenemos, mira, ¿alguna vez ha sido desvinculado? 53% Bien. sí y 47% no. Así está nuestra audiencia. Vamos a ver qué más tenemos. Déjame, estoy probando. No sé. Ese es mi primero. Entonces tenemos, la mayoría ha vivido la desvinculación. Vamos con el segundo. A ver. A ver. A ver, acá con el segundo. A ver. Eli, querida, Sí, ya. te recomiendo que apagues tu cámara para que se escuche mejor tu voz, porque se escucha interrumpida. Hay un tema de señal. Hay un tema de señal. Ya, a ver. A ver ahí. Ahí sí. A ver, ¿cuál ha sido el cargo desvinculado? ¿Tan poquitas respuestas? En el otro había más, ¿cierto? Bien, ahí está. Sí, mejor. Bien. Y ahí tenemos consultor, analista, director médico, subgerente, gerente de distrito, ingeniero de proyecto. ¿Faltará alguien o avanzamos? Ahí viene, supervisora. Yo creo que eso ya nos da una idea. Después siguen contestando y ahí podemos volver si quieren los resultados, Eli, ¿te parece? Ya, sí, tenemos ingeniero de proyecto, supervisora, consultor, analista, director médico, gerente de distrito y subgerente. Voy a dejar de compartir acá. Ya, ahora
colgándome lo que dice la Ivette, vamos a entrar a la sección quizás más políticamente incorrecta, en la que la Eli tenía un poquito más de temor, yo creo, de lo que fuera a decir. Pero me llegó cuando la Eli propuso el título de este conversatorio, era ¿por qué a mí? Y yo le dije, le di una vuelta a ese título, porque a mí me desvincularon. Y yo creo que la pregunta podría enfocarse de otra forma. Y la pregunta en realidad creo que es ¿por qué no a mí? Y ese es un tema no menor, ¿ah? No es algo como cambiar una afirmación por una negación, pero tiene que ver con con, con- con muchas creencias que están en nuestro marco de creencias. Aquí me estoy poniendo un poquito coach, siguiendo a leer, de nuestro marco de creencias que está muy enraizada. Y llegó a mis manos un artículo en el último rato, en el último tiempo, en los últimos días, que se llama, y que me voy a colgar, derecho de autor, potencial demanda, pero que se llama La falacia de la meritocracia. ¿Y por qué dije que era políticamente incorrecto? Porque afuera de que rima, creo que tiene mucho de cierto. Y hay una frase que me marcó muchísimo y voy a entrar más en detalle de una serie de preconcepciones de nuestra vida laboral, que yo creo que si tenemos esas distinciones, puede entenderse muchísimo nuestras desvinculaciones, las desvinculaciones de pares o incluso las personas que nosotros nos ha tocado desvincular, que tiene que ver con la enseñanza desde chicos, desde muy pequeños, que el trabajo duro y el esfuerzo nos llevará a la cima. Que en el mundo empresarial, aquellos, estoy leyendo mis apuntes, sobresalen por su talento y capacidad, serán reconocidos y recompensados. Si trabajas duro, y eso tiene que ver mucho también con la movilidad social, los que han estado metidos un poco en esa conversación de por qué Chile tiene estas desigualdades, la movilidad social, la concentración de los cargos, los colegios, las universidades, las redes de contacto, y todas las variables que están en una fórmula de por qué las personas llegan a ciertos cargos, o tienen una recompensa, o llegan a tener ciertas compensaciones, mayores sueldos, mayores cargos, mayor responsabilidad, etcétera, etcétera. Y esto, cuando la gente o cuando nosotros percibimos que quizás en algunas empresas, estoy generalizando para poner el punto, no pasan este tipo de cosas, se producen desmotivaciones, se producen frustraciones. Y ahí viene el primer quiebre, ¿ah? Porque efectivamente en la creencia, si trabajo duro, o sea, hago mi pega, soy esforzado, llego siempre a la hora, ¿por qué no tengo movilidad en la empresa? ¿Por qué no me recompensan? ¿Por qué no soy gerente? ¿Por qué no soy subgerente? No soy jefe de área? ¿O por qué me desvincularon si hice todo bien? Se produce esta desmotivación y la desmotivación es como un círculo vicioso. Tu creencia, tu desmotivación, la imagen dentro de la empresa va empeorando. Ven a alguien desmotivado, que anda refunfuñando. Tienes como un cartel casi de desvincúlenme, producto del reforzamiento inherente de una creencia, que yo hablo específicamente de mi experiencia. Aquí, por favor, disclaimer, esto no está basado en ningún estudio ni análisis sociológico y estadístico de la buena universidad. Hablo desde mis experiencias. Produce una disociación con la empresa y con lo que potencialmente podrían requerir tu empleador de ti, que efectivamente es una causa de potencial despido. De hecho, me voy a robar un concepto que se habla de las empresas no son los más competentes los que ascienden, sino aquellos que mejor manejan la política corporativa. Y aquí viene un término que yo creo que es un quiebre si uno lo analiza en su esencia. La política corporativa
la política es básicamente el ejercicio de ejercer el poder, ¿cierto? Y efectivamente las empresas son también son juegos de poderes, que muchas veces colaboran, pero muchas veces se compiten. Y eso estamos hablando de competencia entre áreas, entre gerentes. Y la competencia per se no es mala. La competencia per se hace que las unidades surjan, innoven, se generen nuevos cargos, nuevas competencias, nuevas sucesiones. Un jefe de área puede surgir a subgerentes, se nutre la matriz de nuevos cargos, las de sucesiones, los cargos que salen, que son desvinculados, que se van a otras empresas. Tiene un lado, por un lado positivo, pero el desconocer de que en las empresas no existe el juego de poderes es estar en una ceguera cognitiva de cómo funcionan las empresas o cómo potencialmente funcionan las empresas. Y entiéndase la política corporativa no como maquiavelismo, ¿cierto?, de codazos y etcétera, etcétera, sino en el uso legítimo de el querer ascender, querer sobresalir, legítimas ambiciones. No tiene por qué ser algo que tenga que ver con el desmedro de un tercero. Ahora, la política corporativa, y aquí viene lo difícil. Si esto fuera fácil y uno dice, ah, no, esto es juego de poderes, sí, aquí se mueve de esta forma esta empresa, pero la política corporativa cambia. Cambia de acuerdo a la etapa en que está la empresa. No es lo mismo la política corporativa de una empresa que está en crecimiento o o la política corporativa de una empresa que está en una industria que está en decrecimiento o en una política corporativa de una industria, como bien decían hace un rato, de que hay sobredemanda de profesionales o al revés, de que faltan profesionales. Entonces, depende muchísimo de dónde está la empresa y también depende de cuál es el nivel de cargos en los cuales nosotros nos manejamos. No es lo mismo un nivel de jefe de proyecto, jefe de área, que subgerente, gerente primera línea o gerente de segunda línea. No se maneja la política corporativa de la misma forma. De hecho, a medida que vamos ascendiendo, nuestra valoración de nuestros superiores es cada vez menos explícita y más implícita. En cargos de analistas, jefes de proyecto, es más explícito. Tú le dices a la persona, estás haciendo, porque son tareas quizás más definidas. Lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal. Y ahí en general las desvinculaciones se producen por mal o buen rendimiento, pero a medida que vas ascendiendo en la escala corporativa, las desvinculaciones son por temas más tácitos que explícitos. Y tenemos que ser conscientes de que eso sucede. Y hay una palabra, y ahí doy el pase ahí, Eli, quizás a preguntas o pueden disentir de lo que estoy diciendo, eso es perfectamente válido. Pero empieza una palabra que yo he escuchado reiteradamente en las desvinculaciones de cargos de alto nivel, de un cierto nivel hacia arriba. Pérdida de confianza. Me tocó un compañero hace muy poco y tenía que ver con esa palabra. Y esa palabra es infinitamente amplia. Y depende de muchas de las cosas que dijo Ivette. Confianza para el subgerente 1, para el gerente 1, para el gerente general 1, se define de una manera completamente distinta a la confianza, a la pérdida de confianza que pueda tener el gerente en otra empresa. Y esa es la dificultad de este tema. Y esa es la dificultad de por qué nos cuesta entender por qué nos desvinculan. Porque dependemos
del marco de creencias, de los juicios, de la experiencia de nuestros jefes que nos desvinculan, dependemos de las empresas, del ciclo en que está la empresa, de un montón de cosas que son tácitas más que explícitas. Y eso es el menos estar consciente de eso. Creo que es muy importante para el profesional de hoy, sobre todo a medida que va escalando en la pirámide corporativa, en cualquier tipo de empresa, sea gobierno, sea fundaciones, sea banco, sea retail, etcétera, etcétera. Y ven, Gracias, Mauro. Qué interesante lo que estás comentando. Pero hay un tema, y digo pero, cuando desvinculan en las empresas, al menos en lo que a mí me ha tocado vivir, la mayoría de las veces no se da la razón por la cual la persona fue desvinculada. y eso tiene una razón Entonces, legal. ¿Ah? eso crea una incertidumbre y una inseguridad en toda la gente porque es la típica, ¿y cuándo vienen los otros? Ahora me va a tocar a mí. Esto no para. Es la típica, el típico comentario después de que alguien se va. Empezar las desvinculaciones y no termina. Típico de fin de año, ¿cierto? Entonces, el gran problema es que no se da la razón por la cual esa persona fue desvinculada. E incluso, perdona Mauro, uno como desvinculado le pide al desvinculador que le diga, ¿por qué yo, verdad? La pregunta que estamos haciendo ahora, ¿por qué a mí? ¿Cuál fue la razón? ¿Qué hice mal? Fíjate que yo nunca he recibido un feedback de la razón por la cual me han desvinculado, pero yo cuando he desvinculado sí he dado las razones. Y eso el desvinculado te lo agradece infinitamente porque le sirve a él Absolutamente. como experiencia para la próxima vez que tenga que entrar a un nuevo trabajo. Entonces, ese es un temazo. Ese es un temazo. Yo no sé por Absolutamente. qué las empresas se niegan a dar esa información que es tan relevante. Es un derecho saber por qué. Sí, yo tengo un par de hipótesis, una legal y otra cultural, pero dale, Susan. Sí, mira, la verdad es que netamente es por un tema legal. Netamente las Esa era una de empresas, mis hipótesis. sí, netamente es por un tema legal porque después viene la contrademanda y aparte que siempre se desvincula por el artículo 161, entonces hay que evitar la contrademanda y de hecho cambian después los nombres de los cargos para... Es un jaleo interno que en general hacen las empresas para evitar una demanda después eh, por la causal de despido. Em, pero yo les quiero comentar una buena práctica, por lo menos que a mí como líder yo he hecho. En general, cuando yo sé que tengo que desvincular a alguien, yo lo voy preparando anticipadamente y voy corrigiendo e indicando las falencias que la persona va teniendo para que en el momento en que se tiene que enfrentar esta desvinculación, sea una desvinculación más saludable y que también pueda mejorar lo que ya se conversó. Entonces, si bien yo no le digo porque te estoy echando porque eres flojo, le estoy diciendo, recuerda todo lo que hemos conversado, recuerda todo lo que te han dicho, el feedback que te han dado tus compañeros. Entonces, ahí tú puedes sacar tus propias conclusiones. Sin decirle, dado que las políticas de mi empresa no me permiten dar una razón para evitar las multas posteriores o las demandas, yo en cierto modo, y no solo yo creo que en general mi empresa es bien pro persona, intentamos anticipadamente dar la una, la dos, la tercera oportunidad con los feedback correspondientes para que la persona no sea un golpe eh, inmediato en el momento de la desvinculación. Así que eso es como un feedback quizás que nos podría servir a todos, porque Está vamos, perfecto. el colchón se va ablandando. Sí, hay un pequeño comentario con respecto a lo que dice tanto Susan como Ivette. Hay un tema legal muy fuerte y de hecho eso tiene que ver también con protocolos que tienen todas las empresas, de quizás tener feedback más neutros en el momento
de la desvinculación, porque eso efectivamente ahorra quizás muchos problemas a futuro y demanda y contrademanda, eso pasa en todos lados. Pero también hay un tema cultural, ¿ah? Que tiene que ver con la desvinculación es un proceso incómodo. La evaluación de personas muchas veces cuando es un proceso de felicitar a alguien es más cómodo que de mostrarle sus falencias. Eso culturalmente es muy incómodo. Eso. No sé cómo será en otros países, pero acá en Chile cuesta mucho. Tú ves cuando el, la gente te da un feedback no muy positivo, te da un feedback positivo súper fácil, todo fluye. Pero el feedback negativo en general, y me incluyo, como que el cuerpo se endurece, ¿cierto? Tu emoción no es tan, es más complicada, tu rostro cambia, no es tan fácil, no es común el feedback negativo hacerlo con soltura y a tiempo. Y como les decía, en cargos que son más altos, eso es mucho más complejo porque estás tratando con personas que son de alto perfil, que se supone vienen con muchas de estas competencias ya subsanadas, por lo tanto, darle feedback a un gerente o un subgerente es muy distinto que a alguien que va recién empezando. Y darle un feedback negativo es muy distinto. De hecho, la aproximación debiera ser completamente distinta dependiendo del grado de madurez que tenga el profesional, porque estamos hablando de quizás currículum que ya tienen una trayectoria, han pasado por cargos importantes, tienen todos los estudios ahí por haber, las validaciones académicas, etcétera, etcétera. Entonces, no es tan común que las empresas para esos cargos den un feedback explícito. Dale, Susana. Y solo te quería comentar respecto a los feedback, que igual hay que, he hecho varios cursos y diplomados, en fin, cómo dar un feedback negativo en positivo. Yo creo que eso también es algo súper interesante e Ese importante. positivo, negativo, positivo, como la técnica. Exactamente. Entonces, tú le podías decir que es flojo, pero se le estáis diciendo de otra manera y el tipo está sintiendo que está sintiéndolo en forma positiva. Entonces, yo creo que también como líderes, ahora, claramente a mi gerente general, no le voy a estar diciendo, oye, las formas y las versiones van cambiando. Pero ya de mi línea hacia abajo es mucho más fácil. De nuestra línea hacia arriba, yo creo que también hay que, la industria y cada una de las empresas son bien, em, eh, son bien astutas y no van a mandarme, por ejemplo, a mí, que yo no soy gerente general, a desvincular al gerente general, claramente. Van a haber otras instancias probables para poder dar los feedback correspondientes. Entonces, yo creo que Y el créeme que son enfoque más breves de lo que uno piensa. exactamente es como, mira, aquí está tu carta, Duran. lleguemos a un acuerdo, duran 5 minutos Esto, y sería. Y así es. quedamos y llegamos al acuerdo de que tú te quisiste ir y chao. Y sería, para no mancharte el currículum tampoco, porque no te voy a Absolutamente. desvincular, ¿cachai? Entonces, igual yo ahí insisto en que nosotros como líderes tenemos también la obligación de aprender a hacer los feedback, tanto negativos como positivos, en forma positiva, porque eso Como hace bien que desea, como bien dice Ivette, finalmente está en nosotros cómo hacerlo. ¿Ah? Si bien yo muchas veces, o estamos comentando en esta reunión generalidades de lo que puede pasar, lo que hemos vivido, etcétera, etcétera, pero al final del día nosotros somos dueños también de hacer la diferencia y hacerlo de forma distinta. Sí, absolutamente de acuerdo con Susan. No sé si hay más preguntas, Eli, en el... Ah, Jorge, dale, Sí, Jorge. ay, Jorge. Sí, a ver, ¿se escucha? Sí, perfecto. Mira, de acuerdo, yo combinaría, entrenaría una especie de modelo para los encargados, para para los desvinculadores, los que tienen la labor de desvincular, ¿ya? Y este modelo yo combinaría la asertividad, que es una técnica, ¿ya? Es un modelo,
con la estrategia, asertividad estratégica. ¿En qué sentido? En el sentido de que, ¿cuál es el foco, digamos? No quiero perjudicar a la organización, evidentemente, para que no me llegue una lluvia de demandas, bien, pero también quiero ser humano en cuanto a dejar aquella persona que ya no es de la familia, porque al final esto es igual que, de alguna forma, estoy generalizando, es igual que una separación, un duelo, un accidente. Y también aquí quiero abrir un paréntesis en cuanto a que nosotros vemos, bueno, nos enseñaron al control, ¿verdad? El control organizacional occidental, la forma de cómo vemos la organización y cómo controlamos, ¿verdad? Esa- Parece que se pegó. sí, Sí, Jorge, quedaste en algún momento sin esa audio. aplanada, ¿ahí me escuchan? Ahí, Ahora perfecto. sí. ¿Me escuchan? Sí, ¿me escuchan? Entonces, este paréntesis del que estaba hablando tiene que ver cómo nosotros, en el fondo, eh, observamos las organizaciones como sistémicas, como la vida es sistémica. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo digo, ok, puedo tener control, ¿cierto? Pero la verdad es que eh, prácticamente es un accidente del sistema cuando yo soy desvinculado y cuando me toca desvincular. Es decir, claro, entonces cerrando un poco ese paréntesis, esta mirada estratégica en el sentido de generar el menor daño posible a las partes, digamos, y combinar esto de más, menos y más, digamos, es decir, san, es decir, cómo yo, eh, yo me voy como líder, sanamente voy despidiendo porque me va a hacer daño también, ¿no es cierto? Y entrenarme en eso, ¿cierto? Daño emocional, ¿cierto? Porque puede ser muy duro. Un colega con el que he trabajado 20 años, por ejemplo, y por supuesto la persona que ha sido desvinculada, el daño emocional que... Entonces yo diría que por ahí va en un balance entre a la asertividad como técnica y una estrategia que genere el menor daño posible, digamos, a las partes, digamos. Absolutamente. Antes de pasar al último set de ideas, entre paréntesis, esto no sé si han dado cuenta, pero esto da para una conversación de 2, 3 horas. Estamos tratando de- de- de lanzar a la mesa ciertas ideas fuerza, pero da para mucho, mucho más de lo que hemos conversado. Pero quiero sentar un concepto que tiene que ver con lo que controlo y lo que no controlo. Efectivamente, yo puedo controlar la forma en que yo desvinculo, pero no puedo controlar la forma en que me pueden desvincular. Y efectivamente uno puede esperar que me desvinculen de cierta forma, pero tenemos que ser conscientes que eso es un deseo, es un marco de creencia, puedo estar completamente en lo correcto de cómo debieran hacerlo, pero me van a desvincular como me van a desvincular. Y eso, al menos ser consciente de que eso no lo puedes controlar. Y te pueden desvincular en una conversación de media hora, te pueden desvincular en una conversación de 1 minuto, súper fundada con tus evaluaciones, o con una palabra como pérdida de confianza, o sin nada. Y eso, al menos, ese es un quiebre que yo creo que debemos, o una distinción que es muy útil, porque efectivamente es algo que no controla y podrías estar esperando que casi te despide el gerente general en la puerta, ¿cierto? Con un abrazo, y puede que eso no ocurra. Chuta, no te desilusiones. Disculpen que sea políticamente incorrecto y medio crudo, pero creo que para nuestra salud mental y la forma de vivir una desvinculación es muy útil no esperar que vaya a ocurrir lo que a uno le gustaría que ocurriera en una desvinculación. Ahora la Eli me está presionando internamente que quedan 10 minutos. ¿Y qué podemos hacer para este tema de las desvinculaciones? Yo creo que nadie está preparado para las personas que ya han sido desvinculadas más de una vez. Estos son cuando voy a hacer una caricaturización, pero efectivamente la primera vez que uno se cae en bicicleta, ¿cierto? Chuta, le duele muchísimo
Ya la segunda ya tiene las rodillas con ciertas cicatrices, ya te duele menos y como empezáis a decir, yo te fui por leso que me caí porque muchas no debí andar tan rápido. Y así sucesivamente va uno generando cicatrices, pero creo que nadie está preparado para la primera desvinculación. Y, y eso es una situación súper fuerte y hay que vivirla, hay que sufrirla. Te puede pillar en un muy mal época personal. eh, Pueden pasar millones de cosas. Todo eso puede pasar. Y no vas a estar preparado para eso. Yo creo que lo que uno puede prepararse es para cómo salir de eso. Muchas veces uno va a llorar, va a tener rabia, va a pelearse con la pareja. Se producen todas las variables habidas y por haber, y que todos conocemos historias de separaciones, porque la pareja se refuerza. Todo puede pasar, por lo tanto, da esa incerteza. Es muy difícil prepararse como decir, ok, yo estoy haciendo el curso de X y Z y cuando me ocurra una desvinculación, ya voy a estar preparado porque me sé todo esto y no. Te va a dar rabia, vas a llorar en solitario, ojalá no en solitario, sino acompañado, pero van a pasar cosas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y aquí me voy a poner medio académico, mitigar riesgos. Esto es mitigar los impactos potenciales que puede tener una potencial desvinculación, asumiendo lo que le comentaba hace un rato, o sea que no es el por qué a mí. Uno debería preguntarse por qué no a mí. O sea, yo creo que todos creemos, y esto estoy hablando de mi persona, que somos más imprescindibles de lo que realmente somos. Y cuando uno lo ve en las empresas se van de gerentes generales, de todos los cargos, y la empresa sigue funcionando, mejor, no mejor. No creo que seamos imprescindibles en ninguno de los cargos. Pero hay ciertas cosas que podemos hacer, y aquí cierro, Eli, para mitigar este impacto. Una, el desarrollo constante de habilidades. Yo creo que eso no es solamente para desempeñarte en la empresa, sino te sirve para ti. Es un activo que te va a servir para cuando te desvinculan, renuncies, te cambies de empresa, hagas una startup o lo que sea, pero el siempre estar aprendiendo y te mantiene también la mente ocupada. Te mantiene también la mente fuera, no solamente de la empresa, de la pega, que son 8 horas, sirve en tu desarrollo personal. Y esto no tiene que ver con hacer cursos de MBA y cosas por el estilo, pueden ser otro tipo de cosas. Yo creo que el mantenerse siempre perfeccionando es un alimento para el espíritu y es un activo que tú te llevas contigo para cualquier lado. Construir una red sólida. Y esto no es solamente una red para pedir pega, que es bueno tener una red para que también podamos hacer emprendimientos, cambiarnos de trabajo, etcétera. Pero una red que va desde tener a alguien con quien dejar los niños. Puede ser tan trivial como eso, que no puedo salir a trabajar porque no tengo con quién dejar a mi chicoco. Chuta, la red puede ser mi vecina. Yo me acuerdo una de las primeras vinculaciones, no tenía con qué dejar a la Antonia, mi hija era chiquitita, y trabajábamos los dos en la casa, chuta, y conversando con un matrimonio amigo, chuta, lo incorporamos a nuestra red. Fue antes de que ocurriera la desvinculación, pero nos ayudó muchísimo para cuidar a mi hija, que no podía quedarse sola en la casa porque yo salía a buscar pega y mi señora salía a su trabajo normal. Entonces, el construir una red sólida, no lo piensen solamente por el tema de tener a alguien, un pituto para entrar a una empresa. Si esto tiene que ver con una red incluso como esta, para discutir estos temas, una red emocional, con tener amigos con los cuales tú sentarte y contarle tus penas. Las amistades no son solamente para salir para hacer un asado, ¿cierto? Y para salir a jugar una pichanga, que eso es muy cultural chileno. Sino también tienen que servir tiene que complementarlo en otros aspectos de la vida. Hay un tips que yo no lo practico, pero lo leí por ahí: nunca almuerces solo. Pero yo le agregaría: no almuerces solo, pero nunca almuerces con la misma gente.
que eso ocurre muchísimo. La gente muy sociable, pero almuerza con las mismas personas. Está bien, o sea, porque son tus amigos, generas lazos. Pero yo creo que no es malo abrirse en esta misma red, las mismas personas que están acá. Oye, me gustó lo que dijiste con Aibeta, Elizabeth, cualquiera. Juntémonos, conversemos, hagamos. Eso nutre muchísimo. No tiene que ver solamente con una red para buscar pega. Y lo otro, yo creo que es una habilidad que en los outplacements te la enseñan y tiene que ver con esto de los cambios rápidos, que es la resiliencia y la adaptabilidad. Nosotros tenemos que hacernos maleables. Y eso es una postura emocional, corporal, rompe marcos de creencias, que tiene que ver con nosotros debemos ser adaptables, van a surgir nuevos cargos, nuevos desafíos, a lo mejor en el área comercial no hay una oportunidad, pero sí en el área de finanzas, ya, pero si eres ingeniero también podías hacer finanzas, oye, no, pero también en tecnología necesitan a alguien que lidera un producto, ya, vamos, porque efectivamente yo conozco de la estrategia comercial, una de las grandes características que piden las empresas, y esto sí que hay estudios, ¿ah? Esto sí que me lo enseñaron en unos placements que hay un estudio bien fundado para esto. Todo lo anterior no estaba tan fundado, muchos son juicios, pero este sí. La resiliencia y adaptabilidad hay que desarrollarla, porque uno lo puede cognitivamente estar de acuerdo y decir, no, yo soy súper adaptable y el desafío que me propongan yo lo voy a tomar con mucho entusiasmo, pero mi cara, mi voz, mi cuerpo por dentro es miedo terrible al cambio y salirme de mi zona de confort. Y quiero terminar con un solo concepto que yo lo encuentro súper potente, y esto lo aprendimos con Eli y con Ivette en tiempos pretéritos. Pero creo que la mejor forma para prepararnos por una emoción tan fuerte como la desvinculación o desvincular es el concepto de gestión del equilibrio. Y es no ponerlo, lo voy a simplificar para no armarle la lata de coachística, pero es no poner los huevos de nuestra vida en la misma canasta. La pega no nos define. Al otro día, como me decía mi padre, que ya en paz descanse, que tenía sexto básico, no llegó siquiera a octavo básico, me decía, mijito, al otro día igual tenemos que levantarnos a trabajar, a buscar pega. Tenemos que levantarnos porque no hay de otra. ¿Ah? Eso es. No hay de otra, tenemos que levantarnos al otro día llorando con rabia, con lo que sea, nos va a costar más, nos va a costar menos, vamos a tener que aplanar más calles, menos calles. Nada que nuestros antepasados y nuestros padres con infinito menos nivel de educación, en mi caso, octavo y sexto básico, tenían que hacer con muchos menos herramientas. Nosotros con más herramientas podemos hacer más cosas, pero no, la pega no nos define. La gestión del equilibrio, las amistades, tu pareja, tu salud, los amigos, todos ayudan a que tu vida de alguna manera tenga sustentos, disculpa Ivette, para cuando una de esas patitas caiga. Porque si caen muchas a la vez, ahí se nos pone complejo la cosa. La salud, la pareja, el trabajo. Entonces hay que colocar los ladrillitos en esas patitas siempre, porque en algún momento hay cosas que no controla. No controla las relaciones de pareja, las controla de cierto, o puede tener cierta injerencia a cierto nivel, el trabajo obviamente no. La salud es una lotería, uno se puede cuidar, pero la salud es una lotería. Entonces, esa es mi palabra final. Yo creo que la gestión del equilibrio nos ayuda muchísimo a tener raíces sólidas o bases sólidas para enfrentar momentos complejos. Y ahora sí que, Eli, no tengo nada más que aportar. Dale nomás, Ivette. Ahí ve. Gracias, Eli. Gracias, Mauro.
un tema súper interesante, importante es reconocer las emociones y permitírselas también. Porque tu papá que tenía sexto básico y el mío que tenía cuarto medio, pero hasta ahí llegó y se hizo en la vida, cuando les pasaba esto, tenían que quedarse calladitos porque tenían que estar bien, tenían que estar firmes porque eran los jefes de hogar. Pero eso también los destruía. Entonces, permitirse el duelo, vivir la emoción, reconocer la emoción, llorarla, pelearla, gritarla y dejar que esto transmute hacia otro estado, no quedarse pegado, porque cuando nos quedamos pegados en ese estado de ánimo nos transformamos en sí. depresivos, ¿verdad? Pero permitirse la emoción. Y alguien puso por ahí, usuario desconocido, reinventarnos, algo clave. Absolutamente. Tiene Y que el ver con episodio, esta adaptabilidad al cambio, ser maleables para exacto, como poder diríamos los encontrar nuevas coaches, oportunidades. resignificar, Exactamente. Les cuento una resignificar. anécdota, digo, no es una anécdota media triste, pero es anécdota. Un amigo que fue desvinculado no contó en un mes en la casa que había sido desvinculado. Salía todos los días a caminar. Otro amigo, antes de llegar a la casa, después de buscar pega, lloraba en el parque porque tenía una hijita pequeña, tenía a su mamá enferma, lloraba sentado en un parque a una cuadra de su casa. Pobrecito. Pero son cosas que hay que vivirlas, hay que echar fuera, porque efectivamente el guardarlas puede generar, a mi juicio, yo no soy psicólogo ni psiquiatra, ni mucho menos, creo que guardar las cosas puede no ser tan bueno siempre. Y la vergüenza, que es otra cosa muy común, sentir vergüenza porque te Eso es, desvincularon. Es Eso tiene que ver súper con la común. sociedad exitista en la cual estamos, o sea, en que Sí, tiene que ver mucho con la sociedad occidental sí, de, y con lo que hablábamos delante. Si yo trabajo duro y hago ABC, tengo que llegar a la cima. Y hay infinitas variables para que eso ocurra y para que no ocurra. Algunas controlamos y otras no tanto. Oye, Mauro, y otra cosa que quiero compartir es qué lindo lo que pasa cuando desde la humildad dices, me desvincularon. ¿Estás cesante? Sí, estoy cesante. Ujú. Mira lo que pasa en el que pregunta y el que se asombra cuando te ve reconocerlo desde la humildad. Es increíble lo que pasa. De Solo eso. hecho, un tips cuando los reclutadores o los entrevistadores te preguntan si tuviste por qué te desvincularon, etcétera, etcétera, no les Sí, interesa en la práctica el motivo, ¿ah? Les interesa cómo tú estás manejando esa emoción. exacto. Cómo lo aceptaste y lo trabajaste. Exactamente. Ojo con ese tips, porque efectivamente si tú dices, chuta, no, hay distintas millones de reacciones, en algunas yo he caído absolutamente. No, es que esa empresa no me valora, chuta. Red flag para el reclutador que te conoce 5 minutos, Sí, como va a decir, a lo mejor en un mes más va a despotricar con esta misma empresa. O si te encuentras muy triste o muy bajoneado. También puede ser complejo porque va a decir, chuta, yo lo quiero colocar para desarrollar un nuevo producto que tenga una meta, con ese estado de ánimo no desarrolla ni un producto. exacto. Mil interpretaciones que hay que estar consciente que uno las transmite. Bueno, Muy de acuerdo con Ana quiero García. sí, yo quiero leer lo que escribió Leonardo. Para adaptar la manera de vincular personal, existen métodos o escalas para medir la conexión emocional con el trabajo que tiene una persona. Esto viene de la mano de una constante consulta a los miembros de equipo y empresa en forma de encuesta o formulario. Eso es lo que dejó en el chat. Tenemos también a Ana García
Debemos prepararnos y saber que no somos indispensables y que estamos expuestos a saber afrontarlos, que sabe. Sí, es un tema muy relevante, ¿ah? Como les decía, hay cosas que controlamos y otras que no controlamos. Entonces hay que estar consciente de que eso existe. Que nos gustaría que fuera de otra forma, puede ser. Pero eso es lo que nos gustaría. Lo que está en nuestra mano podríamos aplicarlo y quizás desvincular a gente con un protocolo distinto, pero no podemos esperar que nos desvinculen como nosotros suponemos que nos debieran desvincular, o que nos evalúen frecuentemente, o nos den feedback recurrentemente, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos gustaría. Eli, usted es la dueña de casa. Voy que estar, ya. Bueno, la verdad es que de verdad, me encantó la conversación. Creo que lo que más me encantó de la conversación fue lo que lograron construir. Finalmente eso es lo bonito de estas conversaciones y la diferencia de no hacer como un webinar donde una sola persona habla, ¿no? Sino de que voy a apagar la cámara porque acá parece que hay un tema de red. Sino de poder construir entre nosotros. Yo, por ejemplo, con lo que dijo Ibe, lo que dijo Jorge, lo que dijo María Paz, el comentario de Leo, que me hubiera encantado escucharlo, porque Leo tiene una historia power que nos podía compartir también. Entre todo, mira, yo, por ejemplo, me di cuenta que de esto que decía Susan, de buscar las maneras, ¿no? De dar feedback, de dar un feedback positivo, se complementó con lo de Jorge, de que buscar una estrategia asertiva, ¿no? Mira, yo por ejemplo me quedo con eso, ¿no? Cómo uno da un feedback positivo o cómo uno va construyendo ese proceso de desvinculación desde una estrategia asertiva, más lo que decía Iber, ¿no? De resignificar, por lo que decía María Paz. Entonces, esas son las cosas que a mí me gusta de estos conversatorios, que es lo que uno no consigue en ChatGPT finalmente, ¿no? Uno no consigue estos niveles de reflexión porque uno los construye con el otro. Y me quedo con eso, yo me quedo con que nosotros como líderes, ¿sí? Y como personas, si no somos líderes, también como personas que en algún momento podemos llegar a ser líderes, que nosotros podemos trabajar en el camino de desvinculación. Y lo otro con lo que me quedo es con la gestión del equilibrio. Una de las cosas por las cuales nosotros hemos construido Roraima es por una red de apoyo. Yo uso LinkedIn, yo le voy a ser sincera, yo uso LinkedIn todos los días de mi vida, pero para mí LinkedIn es como una película o la serie de Netflix donde todo está perfecto, donde aprobé un Es un curso. reforzamiento del exitismo. LinkedIn es muy... Claro, es así, pero una red donde realmente tú puedes decir, oye, sabes que ayer me desvincularon y tú sientas un apoyo, eso es bien difícil de conseguir, es bien difícil, donde no hay ese juicio. Entonces, por esa es una de las razones que nosotros hemos creado la red de apoyo de Roraima, justamente para crear esto, porque sabemos que las personas no tienen esa red de apoyo. Lo que tenemos es una red de me va muy bien y soy exitoso. Así que les agradezco mucho. Me gustaría rápidamente, si nos pueden empezar a decir en una frase que se llevan, así muy, muy cortito. A ver, Ana, si estás por allí, ¿qué te llevas? No sé si estás, o quién quiere abrir el micrófono. Hola, bueno, lo que me llevo es que debemos reinventarnos siempre y estar prestos a cualquier cambio, que es importante, y sobre todo prepararnos, que es, por lo menos a mí me ha servido y bueno, nunca estuve en un proceso de desvinculación, gracias a Dios, y sí, tuve la experiencia de muchas personas que desvincularon dentro de mi área organizacional y realmente, o sea, es doloroso
porque, claro, yo estaba trabajando en una empresa que era bastante grande y ahí ya había un ejecutor de estas vinculaciones legal, que no era tu jefe que te llegaba, mira, te vamos a sacar, sino te dan un porcentaje, mira, de la gerencia tal, necesitamos el 5% de vincularlo. O sea, había una reestructuración organizacional. Y entonces tú no sabías a quién le tocaba, pues. Entonces era triste, eso era todos los viernes y eso nos tocó vivir como 4 meses. Entonces realmente era fuerte. Bueno, no es como dice el exponente que, ¿por qué no a mí? Entonces, eso lo viví yo, pues, ¿por qué no a mí? Entonces, no sé, o sea, cuestiones del destino o quizás porque yo he sido muy curiosa y siempre he estado aprendiendo algo y de repente era como un aporte para la empresa en ese momento. Y la cuestión también, la parte del aprendizaje, que yo siempre ando reinventándome, ¿no? Yo soy del área de informática y realmente los cambios son bastante grandes. O sea, yo he trabajado mucho sobre todo en la parte de programación, pero de alta escala, en productos ERP, planificación de recurso empresarial, y sobre todo en la parte de SAP, ¿no? Yo soy especialista SAP. Aparte, o sea, ahorita, en este momento, me estoy especializando en análisis de datos porque veo o sea, no me quedo quieta, pues. En análisis de datos con Power BI y además también estoy viendo el Crystal Report porque me gusta programar. Y en eso, yo pienso que mientras estemos ocupados haciendo algo, quizás la vida se nos hace más fácil, pues. Y si nos toca, como yo le digo a mis hijos, si nos toca barrer, barremos. Si nos toca vender cualquier cosa, la vendemos. O sea, en cualquier sitio que nosotros reinventemos es importante. Lo importante es no decaer, no dejarse llevar por las circunstancias. Mírame, no puedo trabajar en esto, no puedo trabajar en aquello. No, reinventa. Ese es y me parece muy, muy acertada la exposición de Mauricio en el sentido de que debemos estar dispuestos, abiertos y reinventarnos. Eso es importantísimo. Y a mí me ha funcionado y yo creo que ni que fuera yo especial ni diferente a todos ustedes. O sea, todo el mundo debemos reinventarnos. Que ahí está, o sea, la oportunidad. Nadie nació como te dijera yo, como con un estatus y una formación ya específica, ¿no? Debemos buscarla, conseguirla y yo siempre digo, nosotros debemos estar donde nos guste estar. Y lo más bonito que yo digo es hacer algo que te gusta y además te pagan por eso. Eso es importantísimo. O sea, siempre disfrutar lo que hagas. Ese sería mi granito de arena que yo le agrego. O sea, disfrutar lo que haces y para eso te están pagando, estás hecho. Eso. Gracias. Un pequeño comentario nomás. La reinvención hay que ejercitarla. Efectivamente, uno, aunque aprenda a salir de la zona de confort, obligarnos a salir de la zona de confort, Exacto. porque hay resistencia del cuerpo, de la emoción, y eso hay que vencerla. Y ya después, con el tiempo, igual como cualquier ejercicio físico, ya te es más fácil aprender cosas nuevas, nuevos desafíos, de todo. No, y agradecerle de verdad a Ana. Ana ha tenido cargos directivos durante años, es mamá de ¿cuántos niños?
4, pues yo le digo niños, pero todos ya están, ya salieron de la universidad, trabajan en empresa, y es una persona que no, ya puede tener una vida cómoda donde no tiene que estar en él, pero ella siempre está en la capacidad de reinventar, y es algo que yo pienso que las personas que están entrando al mundo laboral tienen que ver y tomar ese ejemplo. Leo, me quiero despedir contigo, que ibas a decir algo, ¿qué te llevas? Bueno, primero de todo, gracias a Mauricio, a ti, Elizabeth, por la invitación. Mira, o sea, me llevo muchas cosas, pero yo creo que fue común el pensamiento de los que intervinieron de cambiar un poco a nivel de la cultura laboral cómo se ven las desvinculaciones del lado de quien desvincula y del lado del desvinculado. Más que todo porque, bueno, en estos países latinos se toma como muy personal cuando tú sales un trabajo, sobre todo porque viene de la mano de que no te dicen nada, muy poco. Y eso no va a cambiar a menos que desde las mismas prácticamente empresas o equipos de trabajo se empiece a crear un poco más de conciencia en eso. Yo creo que vamos orientados a esa mejora, porque cada vez es más, se ve más, es más fuerte el tema de descontento que pueden tener las personas cuando salen de un equipo de trabajo, ¿no? Entonces allí yo creo que es algo que va a mejorar. Y bueno, ahí fue que escribí ese comentario porque actualmente existen muchas herramientas para ir como detectando cómo están las personas o cómo se sienten en su trabajo. Lo que comentó Ana es lo ideal. Sería fantástico que a todos o que a todos le pagaran por algo que les gusta hacer, pero lamentándolo mucho, no es así en la mayoría de las personas. Muchas personas toman su trabajo como una obligación económica para poder mantenerse a ellos y a su familia. Ojalá fuera así, porque si fuera así como lo que dice Ana, yo creo que no hubiera tanto conflicto en los trabajos. Y yo creo que todos los que estamos acá siempre hemos visto, y si no lo han visto, qué afortunados son, de que por ser humanos, pues, o sea, siempre va a haber conflicto entre las personas y eso se traslada mucho al trabajo, ¿ya? Entonces, lo que yo me llevaría de esta conversación es precisamente eso, pues, seguir orientando a que las personas que terminan siendo las que desvinculan, que no necesariamente les enseñan ni las entrenan, sino que van aprendiendo de manera empírica, vean o empujen a que, sobre todo si te van a dar esa responsabilidad a sus organizaciones para ayudar a la persona que se va, y a pesar de que pueden tener respuestas negativas o no, qué métodos, porque hay métodos comprobados que son más agradables, mejores para la persona que otros. Y bueno, para el desvinculado, un tema de adaptabilidad, de reinventarse como lo comentaron ahorita. Eso es de cada quien. A muchas personas no nos enseñan, o sea, uno tiene un concepto desde la escuela y por la familia, la crianza, de cómo se deben hacer algunas cosas, pero al final del día uno se da cuenta que no todo es así. Así que también es algo muy personal, al final del día, cómo lleva una persona la desvinculación, cómo manejarla. Al principio dije que más bien todos acá en Latinoamérica, lo digo porque en Estados Unidos no es así, que he leído mucho de eso, que ellos están más acostumbrados al cambio de trabajo. Acá la gente lo ve como que, oye, si me desvinculan es porque soy malo, soy lo peor, no sigo, qué sé yo. Y resulta que no debiese ser así. Entonces, creo que en esa onda, Elisa, es que este tema da mucho como para muchos conversatorios más, pero tiene que ver con eso, con que cambiemos un poco la cultura todos, y yo creo que vamos orientados a eso, vamos bien, poco a poco. Gracias, Eli, por todo. Gracias a todos por venir. Gracias, Elisa y Mauricio. No sé.